Son las 2:20 de la tarde, estamos en la rotativa del aire y vamos a conversar en este momento con el exministro de Economía, Alfredo Torne, para también entender y analizar los anuncios que ha hecho el ministro de Economía, Pedro Franque, sobre todo algunos anuncios que parecen bastante importantes. ¿Cómo está, señor Torne? Muy buenas tardes. Señor Torne, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Vamos a mejorar la comunicación, lo tenemos conectado, pero hay problemas de la conectividad que suelen pasar en este tipo de ocasiones, pero no hay ningún problema. Vamos a hacer un recuento más bien de lo que ha anunciado y también lo que ha dicho el ministro de Economía, Pedro Franque. Ha anunciado que ya en el marco de las facultades delegadas que le ha otorgado el Congreso de la República están dando una serie de incentivos tributarios a sectores específicos, sectores con potencial de crecimiento que se ven identificados, y esto hay que decirlo, en gobiernos anteriores, el sector acuícola, el sector forestal, el sector de la pesca atunera. Se reduce de manera significativa el impuesto a la renta, pero además ha hablado de la inversión privada, de la inversión pública, de las bambas. Ahora sí estamos con el exministro de Economía, Alfredo Torne. ¿Cómo está, señor Torne? Buenas tardes. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Gracias por la invitación y un saludo a tu audiencia. Bueno, gracias a usted. En principio quería comentar o que analicemos las cifras que ha presentado el ministro de Economía, que tienen que ver, con la inversión pública. Habla de que hemos batido todo récord, de que hemos llegado o que se va a ejecutar, se va a invertir 36.000 millones de dólares, que nunca se había llegado a esos niveles. Habla de que la inversión privada está creciendo un 34%, incluso si se compara con una etapa prepandemia, crece un 12%, que esto ha permitido que la economía crezca más de un 13% y que las expectativas son muy buenas. Es decir, el ministro de Economía, Pedro Franque, nos pinta un escenario que parece bastante alentador y que contrasta mucho con la opinión y el análisis que leemos y escuchamos de otras instituciones, de bancos de inversión, de áreas de estudios económicos, y entonces uno se pregunta, ¿cuál es la realidad? Porque en la calle la gente no tiene mucho trabajo. A ver, lo que pasa es que hemos salido de una recesión muy dura, que fue la del año pasado, y como país hemos utilizado mucho de nuestros ahorros para salir de esa crisis. Hay que recordar que solamente el impulso fiscal representó 18 puntos porcentuales. Eso obviamente incluye el programa de Reactiva Perú, que se lanzó entre el MEF y el Banco Central. Pero además se han hecho uso de prácticamente todos los ahorros que tenemos los peruanos, que son los ahorros que teníamos en las AFPs. Hoy día solamente 2 millones de 7 millones tienen un balance positivo en su cuenta de las AFPs. Y también hemos hecho uso de las CTS. Solamente la suma de las AFPs más las CTS representan 10 puntos porcentuales del PBI. Es decir, en el año 2021 hemos utilizado recursos fiscales y recursos privados que podrían representar cerca de 28% del PBI. Wow. Y esos no estarían disponibles en el 2021. Y esa es la razón por la que gente como nosotros, Torne Associates, pensamos que la economía se va a desacelerar, y de hecho ya los números de octubre ya confirman esa tendencia, y las expectativas empresariales también confirman esa tendencia, y probablemente vamos a crecer a tasas de alrededor de 2.7 según nosotros en 2022, después de haber crecido a 13.5 en el 2021. Ahora, y esa es una preocupación, ¿no? Porque, insisto, con el escenario que nos pinta el ministro Pedro Franque, pareciera que el 2022 viene muy auspicioso. Y yo le pregunto, desde su punto de vista, ¿qué es lo que va a pasar el próximo año? Sobre todo hablando de lo que a la gente le interesa más, el empleo, ¿no? El próximo año, ¿se va a generar empleo de calidad? Porque lo que hemos visto este año es que lo que ha crecido es el empleo precario, el empleo informal, el empleo que no te daba las condiciones mínimas laborables. Y lo segundo, ¿qué va a pasar con los precios? Que ha sido otro tema de preocupación para la gran mayoría de peruanos ante el alza de una serie de productos y servicios. Empleo, precios al consumidor. ¿Qué va a pasar en el 2022? Bueno, esa es una preocupación grave, porque lo único que no se ha recuperado en el 2021
es precisamente el empleo, y usted lo dice con toda claridad. Lo que se ha recuperado es el empleo informal, el subempleo. Y dentro del empleo formal, lo que se ha recuperado es el empleo del sector público. El empleo del sector privado formal viene cayendo. Más aún, si tomamos en cuenta los trabajadores que hoy día no buscan trabajo, que es lo que se llama ¿cómo se llama? El desempleo friccional, esos suman cerca de 500.000 trabajadores. Recuerde que el INEI, para calcular el desempleo, calcula aquellos trabajadores que en la última semana han estado buscando trabajo. Pero hay mucha gente que ya no busca trabajo porque está desesperada, porque simplemente no lo encuentra. Entonces, si hacemos las sumas y las restas, lo que sucede es que tenemos bastante más desempleo o subempleo de lo que teníamos antes de la pandemia. Y lo más preocupante es que ese subempleo es un subempleo a salarios que son casi 1/3 de lo que paga un trabajador, que recibe un trabajador formal. Entonces, si la economía se empieza a desacelerar, como algunos preveemos, lo que va a suceder es que muchos de estos empleos temporales se van a perder también, ¿no? Ahora, en cuanto a los anuncios que ha hecho en el marco de las facultades delegadas por el Congreso de la República, dar incentivos tributarios a 3 sectores específicos, el sector acuícola, el sector forestal, el sector de la pesca o la actividad de la pesca atunera, entre lo, digamos, más importante, se reduce el impuesto a la renta a la mitad para las empresas pequeñas y para las empresas más grandes, también a la mitad, pero ya de manera escalonada, entiendo, hasta el 2028, 2030, si no me estoy equivocando. ¿Son medidas acertadas? ¿Son medidas que van a ayudar a impulsar estos sectores? Mire, yo tengo una visión un poco distinta a la de algunos economistas. Para mí, todas estas exoneraciones tributarias, lo único que hacen es que aumentan el incumplimiento tributario. Y hoy día, por ejemplo, de cada sol que deberíamos de recaudar en el impuesto a la renta, recaudamos 50 centavos. Si tomamos el impuesto al IGB, que es el que más recauda, solamente recaudamos el 60%, o sea, 60 centavos. Lo único que hacen estas exoneraciones es permitirle a ciertos sectores beneficiarse de estas exoneraciones, y hacemos un crecimiento artificial de ciertos sectores porque los protegemos frente a otros sectores que sí pagan todos sus impuestos. Yo creo que el gobierno no está en una posición de seleccionar qué industrias o qué empresas deberían de ser rentables solamente otorgándoles beneficios tributarios. A mí me parece que esto simplemente no se debería de dar, y que más bien el MEF, en vez de estar reducciones tributarias, lo que debería hacer es que debería de recaudar más, que es lo que no está haciendo, ¿no? Perfecto, bastante claro, señor Thorne. Muchísimas gracias, como siempre, Alfredo Thorne, exministro de Economía y Finanzas durante el periodo del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. 2:29 de la tarde, tenemos que escuchar los titulares de la media hora, pero venimos con más todavía, justo para escucharlos ustedes. Vamos a abrir líneas después de escuchar los titulares, después de los anunciantes. Nos pueden llamar al 212-4100, 212-7165. La pregunta es muy simple: ¿están de acuerdo o no con el cierre de playas en todo el litoral peruano para el 31 y el 1 de enero? ¿A favor, en contra y por qué? No se olviden del por qué. Así que venimos con eso.